Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31 Chapter 31 2 Comentario Akashi miró sus estadísticas y no pudo evitar esbozar una amplia sonrisa. Aunque se trataba del modo difícil, lo que significaba que era difícil subir de nivel mediante el entrenamiento, había enemigos más fuertes y demás, había algo que él había apreciado. Comentario: subir de nivel había restaurado su resistencia, HP y ki a su nivel máximo. Esto significaba que podía enfrentarse a los 6 restantes con la misma energía. Joder, ya he gastado más de la mitad de mi ki y la mitad de mi resistencia. Pero con este aumento de nivel, puedo acabar con esas zorras. Pero no saben que tengo un sistema. Debería mostrarme débil. Senzu dice: actúa débil cuando seas fuerte. Actúa fuerte cuando seas débil. Y tiene razón. 9. Pero fingir cansancio después de abatir a 2 es una actuación bastante obvia. Debería hacerlo gradualmente. Asesinos entrenados como ellos no deberían pasar por alto ese detalle. Akashi respiró hondo varias veces y luego dio un pequeño salto en el aire. El aire bajo él se convirtió en un torbellino que lo impulsó a través del campo. Enseguida, Akashi se encontró dando vueltas sin rumbo, intentando por todos los medios localizarlos. Y, de alguna manera, verlos esconderse mejor, disimulando su presencia, le resultó bastante aterrador. Sin embargo, no había motivo para preocuparse. ¿Por qué? La tierra se ablandó de repente. Si hubiera sido un maestro de los elementos que no fuera un maestro aire, lo habrían engullido. Una mano intentó salir de la tierra y agarrarle las piernas. Uno Akashi, mirando fijamente la corriente, agitó los brazos en diferentes direcciones. El aire giraba rápidamente, arrastrando una fuerza tremenda. Cada ráfaga era capaz de lanzar a un niño por los aires. La mano fue golpeada por el viento a presión, cortada en diferentes direcciones, y pronto se convirtió en una masa ínfime. Y entonces, sin pizca de piedad, Akashi se inclinó, agarró el brazo ensangrentado por donde dolía y se lanzó sobre su bola giratoria, moviéndose muy rápido mientras arrastraba al tipo con vida. 4. Más 4000 exp. Él valía más puntos de experiencia que su amigo. Más 2500 puntos de experiencia adicionales. Y los puntos de experiencia adicionales seguían ahí. Parecía que si luchaba contra un equipo o un ejército, cada persona derrotada obtendría puntos de experiencia adicionales. Eso hizo que Akashi considerara la posibilidad de ir de caza a lugares peligrosos, como aquellos en los que Aan y su equipo casi mueren. Después de todo, en este mundo no faltaban bestias gigantes peligrosas. Justo cuando se detuvo, Akashi quedó atónito. 3 hombres estaban en el aire, extendiéndole las manos. Parecía que se habían dado cuenta de que no tendrían ninguna posibilidad contra él si lo atacaban por separado o intentaban pillarlo desprevenido. Todas las vías de escape parecían estar cerradas. Y si se centraba en uno o dos, el otro le asestaría un golpe fatal. Y si soplaba el viento a su alrededor, tal vez podría alejarlos de inmediato, pero ellos encontrarían una oportunidad, o él huiría, y continuarían con este juego. En ese lapso de tiempo, su mente se llenó de muchos pensamientos. 2. Se han utilizado 4 puntos. Agilidad. 15. Con la velocidad recién adquirida, se lanzó hacia adelante, eliminando cualquier resistencia a su alrededor, y rápidamente golpeó con la palma de la mano sus rostros. Su golpe de mano era tan rápido que creía que tendría una oportunidad contra el mismísimo Muhammad Ali. 8. Las manos se les metieron en la nariz, empujando con fuerza cada gota de oxígeno a través de sus sistemas. Y el resultado fue que cayeron al suelo mientras sus iris se volvían blancos. Por supuesto, el enfrentamiento no fue gratuito. Menos 120 CV. Sus guantes, hechos de barro, lo rozaron y le produjeron heridas superficiales en las costillas, el cuello y el muslo. El problema no radicaba tanto en la profundidad de las heridas como en su ubicación. Se habían estudiado exhaustivamente para determinar si provocaban hemorragias graves que pudieran causar la muerte. Pero eso no le quitó muchos puntos de salud. Más o menos, aún tenía más de 30 puntos de salud. Y se regenerarían en unas horas. Bueno, no eso. Acababa de subir de nivel y la herida se regeneró al instante. 2. Artes marciales hasta el nivel 5. Más 9000 exp. Bonificación de 2000 puntos de experiencia.
Bonificación de 2000 puntos de experiencia. Bonificación de 2000 puntos de experiencia. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Nivel 18. Los puntos de atributo que había gastado le fueron devueltos casi instantáneamente al subir 2 niveles seguidos. Extendió la mano hacia el cielo, sintiéndose muy satisfecho y muy feliz con lo que había conseguido. Todavía quedan 2 hijos de puta, murmuró mientras sonreía para sí mismo. Todavía le quedaban 3 puntos de habilidad por gastar. Puedo usar un punto para desbloquear un árbol de habilidades secundarias. Todavía me quedan 2.3 a casi pensó mientras ponía 2 puntos en el árbol de habilidades de control del aire. Control del aire hasta el nivel 18-7 en el templo, al haber subido de nivel, sintió que podía percibir ligeramente el aire a su alrededor. Ahora, con 2 niveles más arriba, podía percibir el aire a su alrededor y las formas que impactaba con mayor precisión. Su alcance también aumentó. El control que ejercía sobre el aire aumentaba, haciéndole sentirlo casi como una extensión de su propio cuerpo. Uno también tenía un truco. No solo hay que eliminar la resistencia del aire, sino también crear un núcleo de vacío. Me pregunto qué pasaría si pudiera atrapar a alguien dentro. Un truco así consumiría mucho ki. Un momento. Eso es todo. 8 casi desapareció del lugar donde se encontraba, corriendo en un espacio libre de resistencia hacia su próximo objetivo. El asesino giró la cabeza horrorizado, mirando a Akashi, quien entonces se detuvo frente a él y le extendió la mano. El aire comenzó a girar alrededor de la cabeza del hombre. Pero dentro de esa esfera giratoria no había aire, sino un núcleo de vacío absoluto. En cuanto a los vientos que giraban, su función era impedir la entrada de aire del exterior. 3. El aire fue extraído violentamente del cuerpo del hombre, provocando que perdiera el conocimiento en menos de 3 segundos. 2. Más 4500 exp. Más 2000 puntos de experiencia de bonificación. Cuando se giró hacia el último, este había saltado al suelo, intentando hundirse. Akashi rodó y giró, enviando una cuchilla de aire en su dirección, que le golpeó en la parte posterior de la cabeza, causándole una herida grave y haciendo que el hombre cayera inconsciente, con la mitad de su cuerpo bajo tierra. Más 3000 exp. Más 2000 puntos de experiencia de bonificación. Al parecer, en lo que respecta al trabajo en equipo, las batallas resultan muy gratificantes en términos de experiencia. Has subido de nivel. Nivel 19. Deberían ser 8, pensó para sí mismo, mirando a su alrededor los cuerpos. Ahora, debería pensar en cómo deshacerse de los cadáveres. Nombre Akashi. Nivel 19. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 2. Puntos de atributos 11, 8. Árboles de habilidades. Control del aire. Nivel 18. Artes marciales. Nivel 5. Habilidades. Resistencia al veneno. Nivel 3. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría. 10. Fuerza. 4-5 vitalidad. 10. Agilidad. 15. Resistencia. 6. HP 500, 500. Gastos 250, 250. Resistencia 300, 301. Comentario 44. Comentario. Votar capítulo 32 chapter 32 2. Este hombre murió asfixiado. Pero no hay marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello, dijo Akashi en voz alta mientras un equipo de detectives permanecía detrás de él. 3 sostenían sus lápices y cuadernos, asimilando su lección. Podría haberse atribuido el mérito de la muerte de los enviados del Reino Tierra y haber alegado que fue en defensa propia. Pero eso causaría problemas. Problemas políticos. No eran simples asesinos. Eran enviados. Y tenían influencia política. Su muerte podría permitir al Reino Tierra exigir algo a cambio y dejar a Ciudad República en una posición de debilidad. 4. Y como alguien que conocía el funcionamiento de la política, sabía que habría algunos chivos expiatorios. La política tenía más poder que la justicia, y eso era un hecho absoluto. En su vida anterior, tanto en el pasado como en la posguerra, hubo casos de asesinato entre cónyuges de diferentes culturas, e incluso entre personas de diferentes razas. Cuando los medios de comunicación intervinieron, los casos se convirtieron en una cuestión de cultura, raza y estereotipos. Finalmente, una mujer que mató a su marido fue absuelta porque este era moreno. Un hombre fue absuelto por asesinar a alguien por el color de su piel, y así sucesivamente. Y estos casos ocurren constantemente.
3. Pero cuando la política se interpone, la justicia se queda en segundo plano. Y mientras la justicia descansa, la honestidad también debería hacerlo. Así pues, fingió ser inocente de haberlos matado. Sabía que Ciudad República estaría en una posición más débil. El Reino Tierra portaba un arma de fuego, y la Ciudad República, un cuchillo. Era obvio que bando cedería. Esto podría ser obra de un maestro de la sangre o de un maestro del agua, asintió Akashi, fingiendo buscar pruebas que él mismo había colocado. Pero, sargento, ¿cómo es posible? No queda agua, dijo un detective. Obviamente, les introdujeron agua en el sistema respiratorio y luego se la extrajeron. O bien, les practicaron un ritual de manipulación sanguínea para que perdieran la capacidad de respirar, concluyó Akashi. La escena del crimen de ayer había sido modificada para eliminar cualquier rastro de manipulación del aire. Pero no está es manipulador de sangre en prisión. ¿Quién sabe? Puede que haya otro maestro sangre, dijo Akashi con tristeza. Y podría ser un maestro agua. El último fue alcanzado por una espada de agua a alta presión. Sabemos que puede cortar acero, ni hablar de un cráneo humano. 6. Por lo tanto, el sospechoso debería ser principalmente un maestro del agua, con la posibilidad de que sea un maestro de la sangre en segundo lugar, dijo el detective número 1. Sargento. Hemos encontrado rastros de agua en la sombra. No se evaporó, añadió el detective número 2. Todos volvieron la vista y encontraron rastros de agua y sangre. Siguieron el rastro y no cabía duda de que el asesinato había sido cometido por un maestro del agua. Akashi había hecho que pareciera así. Como alguien con experiencia en este campo que superaba a la recién creada fuerza policial, podía manipular la escena del crimen a su antojo. 8. Akashi giró la cabeza. Más allá de la cinta amarilla que les impedía el paso, había una gran multitud. Sin embargo, la multitud no estaba compuesta por simples personas. Estuvieron presentes periodistas y sus jefes. Los concejales. Personalidades influyentes. El jefe de policía, el subjefe y el capitán de policía también asistieron. Normalmente, a ninguna de estas personas le preocuparía un simple homicidio. Pero este tenía un peso político muy grande. ¿Acaso Akashi se arrepintió de haber recibido tanta atención? Bueno, había 3 niveles que había alcanzado que le impedían arrepentirse de cualquier decisión. ¿Y si la reina de la tierra fuera tras él? ¿Y si Tarlok fuera tras él? Mientras sirvieran de combustible para su crecimiento, que así fuera. Lo único que le preocupaba a Akashi era meterse en un lío. 7. Realizó algunas inspecciones más de la escena del crimen. La conclusión final fue que el asesino era un maestro del agua, y posiblemente también un maestro de la sangre. Al menos Tarlok se ha librado de este lío. Me pregunto qué pasaría con Amon si se descubriera que es un maestro sangre. Si hubiera un enfrentamiento al revelarse que lo es, toda la culpa recaería sobre él como principal sospechoso, y su defensa de la igualdad sería infundada ante la opinión pública, pensó Akashi mientras salía del perímetro acordonado. 3. Fue el jefe de policía quien lo encontró. Él caminó junto a ella. Entonces, esa es la conclusión final. ¿Una maestra del agua?, preguntó. Sí, asintió Akashi. Me pregunto por qué los asesinaron a tan solo unas cuadras de aquí. ¿A un par de calles de la comisaría?, preguntó con tono sospechoso. Siento que el asesino nos está enviando un mensaje. Me da mucha rabia. 4. ¿No sería más fácil resolver este caso si hubiera ocurrido cerca de la comisaría? Suspiró Akashi con frustración. Entonces, ¿qué crees que pasó? No tengo pruebas. Pero mi presentimiento me dice que estos enviados se metieron en problemas, dijo. Obviamente, el asesino no era un maestro fuego ni un maestro tierra, ya que podrían haberse deshecho del cuerpo fácilmente, ¿y por qué habrían venido a este distrito aislado? Alguien debió de atraerlos hasta aquí y matarlos en el acto. Como el control del agua requiere una fuente de agua cercana, quien quiera que los haya matado lo planeó todo con antelación, dijo. Sí. Parece que has acertado, suspiró Akashi. Pero, para ser justos, lo único que tenemos del sospechoso es que es un maestro agua. Bueno, la mayoría de los criminales regresan al lugar del crimen, comentó, y Akashi no podía estar más de acuerdo. 4. Eso no está garantizado. Es una obra en construcción. Los trabajadores van a inundar la zona, dijo, sacudiendo la cabeza. Es realmente frustrante, dijo apretando la mandíbula, visiblemente exasperada por el caso.
Este caso es muy complejo y siento la presión de destinarle más recursos para resolverlo. No lo sé, dijo Akashi encogiéndose de hombros. Solo soy un policía. No tengo ni idea de cómo funciona la política. No hay necesidad de que mientas conmigo, dijo. Él miró sus pies. Ella estaba vestida de metal, así que no podía oír los latidos de su corazón. Deja de mirar mis pies. La gente pensaría que te gustan, ordenó. 7 Akashi rió, colocando su mano en la espalda de ella. Llevaba una armadura de metal, así que era inútil sentirla a través de su mano. Hazles saber que me gustas, sonrió. 3. Akashi, la gente nos está observando, dijo ella sonrojándose. El consejo ya está en malos términos conmigo, y ahora el consejero de la tierra me está acosando. Si se sabe que me acosté con un hombre mucho más joven que yo. Akashi no la soltó, disfrutando al verla sonrojarse. Déjalos en paz. Yo me ocuparé de ti. Mi sueldo es suficiente, dijo. Puso los ojos en blanco y le dio un codazo en las costillas. Ya sabes. Es fácil decirlo cuando no puedes oír ni los susurros de casi todo el mundo. Tú sabes, este caso me tiene un poco cabreado. ¿Quieres desahogarte un poco? Claro. ¿Por qué no pasas primero por mi oficina? Le dije a la secretaria que te avisara con antelación. Genial. Haré un informe excelente. Al menos no traigas una hoja en blanco. Hablo en serio. Necesito este informe. Y solo puedo ser amable por un rato. XXX. Al mismo tiempo, la reina de la tierra, que estaba sentada en su trono, furiosa porque los enviados que había enviado habían sido asesinados repentinamente, recibió un paquete urgente. Majestad. Los enviados le enviaron esto antes de morir, con un mensaje, dijo un hombre vestido de sirviente al entrar en el salón principal. ¿Qué enviaron? Respondió con voz sombría. Un libro, dijo. 14. Tráelo y lee la carta, ordenó. 7 comentario 32 comentario. Votar capítulo 33 chapter 33 2 El sirviente real, siguiendo las órdenes de su majestad, trajo el libro y la carta que habían enviado los enviados. La reina de la tierra había decidido recortar parte de su tiempo y no reunirse con sus amigos temprano para ver qué estaba pasando. Al fin y al cabo, su científico le había prometido que podría conseguir un ejército infinito de maestros aire, siempre y cuando consiguieran al maestro aire mutante. 5 Ella había enviado a los enviados para investigar a Tarlock, averiguar por qué no había logrado traer al maestro aire y ver si podían hacer algo. Estoy leyendo la carta, dijo el sirviente, aclarándose la garganta antes de empezar a leer. Majestad. Nos avergüenza profundamente informarle de que uno de nosotros falleció mientras recuperaba el libro que, según Tarlock, contenía herejías dirigidas a usted. Creemos, a través de nuestra investigación, que el detective Akashi obtuvo información secreta sobre el libro y Tarlock mediante una filtración del Palacio Real. Creemos que el escritor siguió esta suposición, dado que el propio Tarlock admitió que su historia personal es cierta en ese libro, solo que contiene mentiras sobre vuestra majestad. Sus nombres son. Los 8 agentes, no solo mataron al 9º agente para preservar sus vidas de leer el libro, pero habían dado cierto crédito a sus enemigos y rivales dentro del Palacio Real, tratando de manipular a su majestad. 2. Verlos hablar tan mal de este libro me da mucha curiosidad, murmuró la reina de la tierra. Pero que mis enviados piensen que hay una filtración dentro del palacio y que están colaborando con el enemigo al que quiero secuestrar, eso es un crimen muy grave, y merece la pena de muerte. ¿No te parece? El sirviente hizo una profunda reverencia, con la frente empapada en sudor. Dijo. Agradezco a vuestra majestad que nos haya bendecido con su sabiduría. La reina de la tierra frunció el ceño. Podía ser cruel, pero no era tonta. Había logrado mantenerse en el trono a pesar de los conflictos internos y las fuerzas que querían derrocarla, manteniendo el reino a salvo y el sustento de su pueblo. Sabía que el palacio la temía. Y sabía que los 8 agentes habían leído el libro, que eran ellos quienes habían asesinado al 9º, y que ahora intentaban usarla para incriminar a otros y así ascender en la jerarquía. 4. Intentan utilizarme a mí, la reina, para deshacerse de sus enemigos. Tienen demasiada suerte de haber muerto. No tiene sentido matar a 3 generaciones de su familia, ya que no sabrían lo que se siente al estar muertos. Extendió la mano hacia el sirviente. Tráeme el libro. Aunque había hecho su suposición, la cruel reina tuvo que considerar todas las posibilidades y eliminar todas las amenazas.
Ella había leído el libro y determinaría cuánto se había filtrado realmente. Si Tarlok hubiera dicho que él mismo había confirmado los detalles del libro, y si existe un parecido real con la realidad, ella tomaría medidas y mataría a las personas a las que acusaban los agentes fallecidos. Al fin y al cabo, es mejor no tener enemigos que tener un enemigo potencial, aunque sea inocente. El sirviente se acercó a ella y le entregó el libro. ¿Lo leíste?, preguntó ella. No me atrevería a hacerlo sin su permiso, Majestad, dijo. 2. Puedes irte por ahora, le dijo, despidiéndolo con un gesto. Se dio la vuelta y caminó rápidamente, suspirando aliviado al salir por la puerta principal. La anciana reina agarró el libro con sus dedos arrugados y lo abrió, sintiendo una gran curiosidad por saber qué podría haber dentro. Ella había empezado a leer. La historia comenzó con fuerza. Un maestro de la sangre casi logra matar al avatar. Esa historia parecía demasiado real como para corroborar la afirmación de que esto es una obra de pura ficción. Ella siguió leyendo. De acuerdo, continuó, revelando la historia de fondo de Tarlok. Conocía a Tarlok y a Yakone desde hacía tiempo, ya que ambos le servían para influir en Ciudad República y tener informantes dentro de la ciudad. Además, conocía sus historias personales hasta cierto punto gracias a sus investigaciones como agente de Taile. De acuerdo. El escritor sabe escribir. Su estilo es bastante directo y no hay ningún atisbo de pretensión de nobleza mediante palabras exageradas. A diferencia de la mayoría de los necios del palacio, se centra más en dejar clara su intención que en embellecer su escritura. Esos necios deberían aprender. Me hacen leer los informes muchas veces para entender sus intenciones. 2. Por supuesto, antiguamente, la escritura solía ser más aristocrática. En la época en que vivió Akashi, usar ese lenguaje lo habría hecho sentir inseguro. Su estilo resultaba bastante refrescante en este contexto. No está mal, no está mal, me entretuvo un rato, asintió mientras seguía pasando las páginas. Llegó a la parte donde le había encargado a Tarlok que secuestrara a Akashi. Y esa información solo podía filtrarse a través de unos pocos en su palacio. Parecía existir la posibilidad de una filtración interna. Es posible que los enviados hubieran dicho algo de verdad. Entonces hizo una pausa. Una de las cosas que le había gustado del libro era el uso de dibujos. Le ayudaba a estimular su imaginación y a sumergirse en la historia. Pero entonces, ahí estaba. Tarlok con un lunar, y ella, con el pelo plateado, penetrando a Tarlok. 5 por un segundo, pensó en la reacción de Tarlok. Y casi le hizo gracia. No le importaba aparentar ser una gobernante fuerte que había sometido a un maestro de la sangre. Era obvio que este libro tenía como objetivo irritar a Tarlok. Pero al girarlo, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Escenas sexuales donde ella es violada en grupo por los Daile, actuando como una puta que anhelaba penes grandes, penes pequeños y cualquier pene. 15. Ella ya era mayor y no estaba casada. Sin embargo, ella no era el tipo de persona que se privaba de nada de lo que deseaba. Cuando deseaba comer a la mascota de su padre, se la comía. Cuando deseaba tener sexo, lo conseguía. 11. La cuestión es que un suceso de ese tipo con el Daile había ocurrido y seguía ocurriendo. Pero todos los que lo sabían ya habían muerto. 42. Y todo fue exagerado, haciéndola parecer una puta sumisa. Sintió una opresión en el pecho y, por un instante, no pudo respirar. Sus dientes crujieron al apretarlos entre sí. 2. Ese hijo de puta. ¿Cómo se atreve a hacerme quedar como una puta?, gritó con fuerza. Al mismo tiempo, sintió alivio al saber que aquel libro había sido recuperado del archivo de pruebas antes de que fuera demasiado tarde. 1. Envía una orden a Ciudad República. Por matar a mis hombres, Akashi debe ser llevado a juicio al Reino Tierra. De lo contrario, habrá guerra, dijo, deseando fervientemente someter a Akashi antes de donarlo a la ciencia. 5. Otro hombre, un consolador, que estaba a un lado, al oír su orden, hizo una reverencia y dijo: Majestad. No podemos hacer eso. Ya se ha confirmado que nuestros hombres murieron a manos de un maestro del agua. Ese cabrón sin duda les ha plantado pruebas, dijo. No sabía si era verdad. Pero su odio, su deseo de vengarse de él, la impulsaron a decir cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Esto provocará un incidente diplomático con otras naciones, Majestad. El Señor del Fuego y los polacos no se quedarán de brazos cruzados. Además, se le considera un tesoro nacional y el único que podría repoblar la Nación del Aire.
Nos resultará muy difícil capturarlo. 2TSK. ¿Hay algo que podamos hacer? Preguntó. Sí, la hay, respondió. 9 comentario 32 comentario. Votar capítulo 34 chapter 34 3. Fuerza hasta 6. Resistencia hasta 7 1 maldito CrossFit, gimió Akashi con dolor. Uno en su tienda, frente a él había una fila, 2 chicas y 2 chicos, que resultaban ser sus empleados. Les estaba pagando sus salarios. De acuerdo, Ryuk. Robaste 200 yuanes. Así que te los descontaré del sueldo. La próxima vez, te arrestaré, le dijo Akashi al hombre. 3 pero eso no tiene fundamento. Yo no robé, respondió. Soy sargento. Solía atrapar a gente como usted para desayunar. Si quiere, revisaremos los informes de beneficiarios y ganancias, argumentó Akashi. Disculpe, jefe, dijo con una sonrisa pícara antes de aceptar el sueldo. No volveré a robarle. Akashi suspiró profundamente. Se dirigió a las chicas. ¿Alguna quiere un trabajo de noche? ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó uno de ellos. Camarero. Tengo los locales comerciales del edificio de al lado y pienso hacer eso, respondió. Ahora que estaba a punto de blanquear todo su dinero, se había planteado convertirse en un empresario de éxito. ¿¿Cuánto es el pago? 1,5 veces el salario mínimo. 3 veces, replicó una de las chicas. 2 oportunidades, o lo tomas o lo dejas, ofreció Akashi. 3 lo intentaré, dijo uno de ellos. Yo también. Yo también. Añadieron los demás. Akashi suspiró profundamente cuando todos abandonaron la cafetería al cerrarla. Estoy buscando nuevos empleados. Joder, murmuró para sí mismo. Habían pasado casi 3 semanas desde que él había asesinado a los enviados del Reino Tierra. Aunque el caso era importante, tenía un gran peso político y los medios de comunicación hablaban de él, Akashi seguía estando fuera del radar de la Reina de la Tierra. Eso lo había puesto un poco nervioso. Temía que ella no hubiera recibido el libro. Podía tener fe en sus planes, pero no en el servicio de mensajería. Pero lo único que podía hacer era tener fe en que la experiencia llegaría a él. En cualquier caso, la investigación seguía abierta y Akashi era el investigador principal. Sin embargo, había delegado el caso a otra persona, a pesar de que su teniente le rogaba que lo aceptara, ya que Akashi era considerado el mejor policía del departamento de homicidios. Pero él argumentó que tenía una vida propia y que no iba a perder el tiempo en un caso con miles de sospechosos. Así pues, durante las últimas 3 semanas, había estado trabajando con normalidad en otros equipos y realizando sus entrenamientos, consiguiendo salvar 3 puntos. Sus brazos ya no eran delgados, sino tonificados. Ahora le costaba más cansarse. Y con mayor resistencia, se recuperaba más rápido. Akashi no era el único que se alegraba, ya que el jefe de policía también parecía estar menos estresado. 9 después de que Akashi terminó de falsificar el informe de ganancias, tomó una tabla. Al no estar Tenzin en Ciudad República, podía concentrarse en su trabajo mientras esperaba a Korra. Actualmente, estaba siguiendo la pista de un asesino en serie, conocido por atacar una vez cada 3 años, teniendo como objetivo a un maestro del agua, fuego y tierra en ese orden. 3 La ciencia del crimen aún no se había reconocido en este mundo. Pero para Akashi, detectar ese patrón era mucho más fácil que levantar su taza para beber café. Y así lo hizo. Tomó la taza de café mientras estudiaba los patrones de un asesino en serie. Para él, cazar asesinos en serie era algo que haría incluso gratis, por convicción personal. Bob sentía una aversión personal hacia ellos. Las fechas días lunares para los maestros agua. Cuando hay un incendio, el crimen es para un maestro fuego. Y cuando hay una obra en construcción, el objetivo es un maestro tierra. Por desgracia, no hay huracán. Akashi suspiró profundamente. El próximo objetivo es un maestro agua, así que esperemos a la luna. El método para matarlo es un golpe certero en la garganta. 2 también representaban un desafío para ser atrapados. Los asesinos en serie eran inteligentes, inmorales y carecían de empatía. Su falta de emociones hacía que la mayoría de sus decisiones fueran racionales a menos que fueran del tipo de locos desquiciados. Pero en este mundo, los métodos de detección de Akashi eran desconocidos para ellos, así que podría tener una buena oportunidad. Mientras reflexionaba, la radio que tenía al lado le llamó la atención con una noticia en particular.
El Reino de la Tierra ha realizado una inversión masiva en la empresa Sato. El movimiento igualitario está cobrando impulso. Dos noticias que le hicieron saltar las alarmas. Eran nombres distintos, pero Akashi los memorizó a ambos. Pueden parecer distintas, pero estaban muy relacionadas. El movimiento igualitario comenzó a declararse en huelga. En lugar de luchar contra los borrachos, deberían luchar contra los burócratas. Y en cuanto a que el Reino Tierra invierta en la compañía Sato, es solo otra forma de decir que la Reina de la Tierra llegó a un acuerdo con ellos y está usando dinero para apoyarlos. Con sus fondos, la compañía tendría recursos para fabricar robots y armas. Que se joda este mundo, pueden fabricar todas estas armas, pero no hay pistolas. 9 Akashi suspiró, frustrado. Por ahora, ignoró al asesino en serie. Amon está aquí. Puede que no le importe yo o puede que sí. Sin duda le importaría a su hermano pequeño. Gracias a él, sabría que Tarlok no mató a los tres, y sospecharían de mí. Amon, con su actitud fanfarrona, intentaría quitarme mi habilidad de control de elementos públicamente cuando gane más seguidores. Me pregunto si eso funcionaría alguna vez. Tengo un sistema de regeneración de HP, así que cualquier daño a mi cuerpo se anularía en 10 horas como máximo. Podría aumentarlo con algunos puntos. Pero en el peor de los casos seguiría vivo, ya que la Reina de la Tierra me quiere. O bien, quiere matarme desde que leyó ese libro. Na pensaría que morir a manos de un asesino es demasiado fácil. Si hubiera querido, me habría enviado asesinos directamente. Así que me querría vivo. Pero Tarlok, aún así, me querría. En cuanto a Amon, es un maestro de la sangre que puede derrotarme incluso si lo convierto en una pesadilla. Aunque Tarlok querría matarme, siendo el hombre mezquino que es. Aún tengo tiempo, ya que el movimiento está en sus inicios y yo sería el plato principal. Korra llegaría un par de días después, y para entonces tendré que enseñarle a controlar el aire. Akashi hizo su análisis y decidió prepararse para el futuro basándose en él. Y la mejor manera de prepararse era aprender también una subbending, algo con lo que contrarrestar a un maestro de la sangre. 14 comentario 31 comentario. Votar capítulo 35 chapter 35 2 Tras pasar la noche en la oficina de su tienda, Akashi supo que había llegado el momento de tomar decisiones importantes. Sabiendo que se enfrentaría al maestro sangre más avanzado del mundo, Akashi tuvo que preparar planes de respaldo. Uno de ellos fue la llegada de Korra, quien aprendió rápidamente a controlar el aire con él, con la esperanza de activar su estado avatar. Pero eso no significaba que no pudiera aumentar su poder. Al fin y al cabo, él era quien estaba en el centro del riesgo. Siempre se podía ignorar al avatar mientras fuera el objetivo. Y si la situación lo requiriera, ella estaría protegida por encima de él. Akashi abrió un árbol de habilidades. Había una opción para añadir una tercera habilidad en el árbol de control del aire. Pulsó el botón de añadir. En aquel momento, surgieron algunas buenas opciones. Doblado por presión 1. Ondas que se curvan 7. Pedos doblados 2. Control espiritual 9. Proyección espiritual 3. Incluso había un árbol de habilidades submarinas volador. 2. Pero contra alguien como Amon o Tarlok, ¿qué podría hacer volar? 7. Cuando fue inmovilizado por la manipulación de la sangre, lo único que pudo hacer fue murmurar gruñidos. Podía esperar que, al aumentar su nivel en el control del aire, pudiera usar su mente para contrarrestarlos. 2. Pero eso parecía una hazaña bastante difícil de lograr cuando toda la sangre de sus músculos estaba casi coagulada. 2. Y siempre podría aprender a volar por sí mismo solo con el árbol de habilidades de control del aire. Y tal vez, al subir de nivel su control del aire, podría aprender otro árbol de habilidades de subcontrol. Ondas que se curvan, ondas como una onda sonora, así comenzó la descripción Akashi. Las ondas viajan por el aire. Esto me permite curvar esas ondas, amplificarlas y manipularlas. 4. Akashi sonrió con picardía, pensando que manipular las olas sería genial. Imagina gritarle a tu enemigo y que simplemente caiga al suelo. 17. Ya podía imaginarse la escena. Cuando le dan una paliza, intenta gruñir algo. El maestro de la sangre se acerca para oír lo que dice, solo para encontrarse con una bomba sónica. Uno podría adquirir poderes de sigilo e incluso manipular otros tipos de ondas. Quizás la frecuencia para causar el máximo daño. Aunque pueda costar algunos puntos de habilidad, o muchos, parecía una buena opción. Valdría la pena.
Si pudiera hacer un Kamehameha, moriría feliz, murmuró Akashi, mirando al techo mientras pensaba en sus fantasías infantiles. 11. Se ha aprendido el árbol de subhabilidades. Puedes ganar experiencia hasta 2 veces hasta que el árbol de subhabilidades coincida con el nivel del árbol original. 1. Akashi bostezó mientras miraba la notificación. Incluso con el doble de experiencia, el camino seguía siendo largo. Y solo le quedaba un punto de habilidad. Había mucho trabajo por hacer. Pero necesitaba dominar esta técnica para contrarrestar a los manipuladores de sangre. En cuanto a la ausencia de manipuladores de sangre, ella había desarrollado una técnica adecuada. Akashi extendió la mano hacia el centro, creando un vacío sobre ella para atrapar el aire. Luego, al atrapar el viento, Akashi lo desvió para que girara en diferentes direcciones, formando una esfera. 5. Pero la esfera no era una esfera cualquiera. Se movía en todas las direcciones posibles. Arriba, abajo, izquierda, derecha, en el medio al revés, y en el medio entre hasta que se volvió molesto. Y estos vientos podían girar todo el tiempo que él lo permitiera, y además eran bastante cortantes. 1. Al principio, Akashi tuvo problemas para crear esta técnica. Consistía en comprimir el aire para fortalecer la esfera y causar daño real. Pero al crear primero un núcleo de vacío y dejar que éste hiciera el trabajo, se volvió más fácil. Akashi había probado esta técnica. Destruyó una roca muy grande. Por supuesto, la fuerza provino del fuerte viento y de la onda expansiva. Si alcanzara un nivel en el que pudiera amplificar la onda expansiva mediante la curvatura de las ondas, podría considerarse una técnica perfecta, el Rasengan. 1. Al diablo con el chakra, yo puedo controlar los vientos. La esfera salió disparada de la mano de Akashi, antes de disiparse suavemente en todas direcciones. Akashi cerró los ojos, el fuerte eco resonó por todas partes. Fue el único efecto secundario que disipó el Rasengan. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo. De repente comprendió por qué tenía que alcanzar ese nivel para conseguir una subflexión. Necesitaba ser muy sensible al aire, y mientras demostraba la técnica, podía percibir las ondas que vibraban a través del aire. Puede que no sea espiritual como mis ancestros maestros del aire. Pero conozco algo de ciencia moderna. Solo necesito encontrar la frecuencia adecuada, y entonces, gritar por sí solo causaría daño interno a mis enemigos. 14. Akashi no pudo borrar su sonrisa. De acuerdo. Mientras hablaba, sintió algo diferente. Las palabras que salieron de su boca. Podía sentir cómo el aire vibraba con ellas. 5. Puede que no esté al nivel para ceder mentalmente y todo eso. Pero él quería intentarlo. Extendió la mano y aplaudió. De su palmada surgió un eco. Y de su balanceo, el control del aire siguió, estirando la onda que viajaba a través de ellos. 4. Se escuchó un fuerte estruendo, como si fuera una bomba. Akashi revisó inconscientemente las palmas de sus manos para ver si se ponían rojas o hinchadas. Ese aplauso fue tan fuerte que parecía que iba a doler. 4. Pero solo fue un aplauso casual. Control del aire más 1 exp. Control de ondas más 4 exp. Parece que puedo superar los primeros niveles fácilmente con el entrenamiento. Pero necesito dejar de entrenar. Debería tomarme unas vacaciones. 2. Akashi asintió para sí mismo. Después de lavarse la cara y cepillarse los dientes, y de cambiarse de ropa para el trabajo, comenzó a redactar una solicitud de vacaciones no remuneradas. Ya no sentía la necesidad de unas vacaciones pagadas. En cuanto al asesino en serie al que está siguiendo, todavía quedan unos 26 días de luna llena. Y él atacaría por estas fechas. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta trasera, antes de que llegaran sus empleados, se encontró con un bisonte enorme aterrizando frente a su casa. Tenzin sonrió. 3 niños corrieron hacia él, 2 niñas pequeñas y un niño de 3 años. Akashi saludó a los niños y sonrió. Hola. Ya regresaron. ¿Me trajeron algo? Te traje hielo, pero se derritió por el camino, respondió Meelo. Los jóvenes no tienen por qué traer nada para los mayores. Hinora se encogió de hombros. 3. Y veo que Ikki perdió un diente. Se giró hacia la niña del medio. Ella solo sonrió y dijo: de todas formas, volverá a crecer. También trajimos un invitado, dijo Ikki. 4. Comentario 36. Comentario.
Votar capítulo 36 chapter 36 2 Antes de que Akashi pudiera diseñar un plan de entrenamiento para su nuevo tipo de control de elementos, se giró hacia los bisontes voladores, ignorando a las mujeres. Lo primero que le llamó la atención no fue Tenzin. Era una adolescente, de unos 17 o 18 años. Morena, de estatura ligeramente superior a la media, con ojos azul intenso y rasgos hermosos. Llevaba el pelo recogido en 3 mechones, 2 a los lados y 1 en la nuca. Pero lo que realmente le llamó la atención fue su físico. Estaba increíblemente en forma para alguien que nunca había pisado un gimnasio. Brazos musculosos, cintura estrecha, torso y caderas anchas, muslos gruesos y pechos grandes. 18 físico de 10, 10. Rivaliza con el jefe 4. Y supongo que esta debe ser la avatar, Korra dijo Akashi, acercándose y extendiendo la mano. He oído hablar mucho de ti. Ella le agarró la mano con ambas manos y se las estrechó. Ella sonrió radiante y dijo: he oído hablar mucho de ti. Eres el monje detective, Akashi, ¿verdad? Los niños no paraban de hablar de ti. Tos. ¿El monje detective? Akashi ladeó la cabeza y señaló su frente. Pero no hay ninguna flecha. Tos se preguntó de dónde había sacado ese título. Pero es un nombre que probablemente le pusieron los niños. Sin embargo, no le importaba su título. Mientras no fuera el del monje loco, que así fuera. 3. No es obligatorio, dijo Korra. Aunque estoy intentando conseguir uno. 3. Akashi soltó sus manos. Debió de estar emocionado por aprender a controlar el aire, dijo. Esta Korra daba una impresión muy distinta a la de su versión animada. Se veía mucho más positiva en su primera visita a la ciudad. En la serie animada, se había perdido, había pasado hambre, se había quedado sin hogar y había tenido que pescar para sobrevivir, solo para ser arrestada por sus actividades ilegales. Esta, sin embargo, aún no había experimentado las duras realidades del mundo exterior. Ha estado en el Polo Sur. Así que supongo que tiene ciertas habilidades sociales. Al fin y al cabo, no es una tierra deshabitada. Oh, no tienes ni idea de cuánto. Sonrió. Entonces, ¿cuándo empezamos? Akashi ladeó la mirada hacia Tenzin, quien se llevó el puño a la boca y fingió toser. Tenzin se aclaró la garganta. Me alegra verte bien en estas 2 semanas que no te hemos visto, Akashi. Como habíamos acordado, estarías enseñando a Korra cuando yo no esté y como sabes, esta es movimiento igualitario, los crímenes de los enviados del Reino Tierra y muchas otras cosas sucediendo. Así que estoy bastante ocupado. Pero llevaré a Korra de dormir al templo esta noche, siempre y cuando no tengas dónde dejarla. ¿Y si necesitamos un lugar para entrenar, uno grande, no sé, como un templo? Preguntó Akashi. Los recogeré a los 2, respondió. Siempre podemos adaptarnos a sus horarios. No. Esto no era compartir responsabilidades. Él le estaba echando encima su entrenamiento. Es como si les hubiera endosado a sus propios hijos el entrenamiento de Akashi. No me importa, respondió Akashi. Es un honor entrenar al avatar. Se dio cuenta de que Korra parecía sentirse halagada al usar su nombre como avatar. Debe ser emocionante saber que tienes fans, pero conocerlos muchos años después, pensó Akashi para sí mismo. 2. En cuanto al honor, era algo que a Akashi no le importaba. El entrenamiento de Tenzin para Korra no le sirvió de mucho hasta que aprendió a controlar el aire. Oh, bueno, hasta que Amon le arrebató su habilidad para controlar los elementos. Sabía que dirías eso, dijo Tenzin. Simplemente sé profesional. Akashi lo miró de reojo. 8. Simplemente sé profesional. Sabía perfectamente a qué se refería Tenzin, ya que se trataba del mismo hombre que quería concertar su matrimonio con sus hijas en el futuro. Es como intentar controlar la vida de Akashi desde 10 años en el futuro. Como monje, Tenzin debería creer que el control es solo una ilusión. Por supuesto que soy profesional. De hecho, justo me iba a trabajar, respondió. Eso es muy bueno, de verdad. Esperaba que te llevaras a Korra contigo para que explorara cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Sería genial que te acompañara al trabajo, dijo. Akashi se acercó a Tenzin y lo agarró del brazo. Sabes que trabajo en el departamento de homicidios. Estar cerca de mí no es la mejor manera de que una chica de pueblo explore la vida en la ciudad. Experimentar tanto la oscuridad como la luz del mundo. Eres la persona ideal para que te acompañen. ¿Has visto la mitad de los cadáveres que yo he visto? Preguntó con tono preocupado y reprochador.
No me importa estar cerca de cadáveres, dijo Korra. Ya he asistido a funerales antes. 4 Akashi se dio cuenta de que ella aún podía oírlos a pesar de la distancia que los separaba. Tal vez él simplemente había hablado más alto. La muerte y la vida son parte del ciclo normal de la vida, respondió Tenzin. Permítame reformularlo. ¿Ha visto el estado de la mitad de los cuerpos con los que suelo tratar? La gente de tu profesión parece estar bien. Tenzin puso la mano sobre el hombro de Akashi. Al verte preocupado por ella, sé que eres la mejor opción para tenerla cerca. 5 Akashi bajó la cabeza y suspiró profundamente. Este mundo era un mundo de maestros de los elementos. Probablemente, en cada muerte causada por un duelo de doblado, el resultado dista mucho de ser hermoso. Da igual. La mayor parte de mi trabajo es en la oficina. Negó con la cabeza. Te dejo por ahora. No necesariamente. Todavía me quedan algunos pasteles de anoche en los zumos. Deja que los niños coman algo. Llevas un buen rato volando. Tómate un descanso, le sugirió. No rechazaré su hospitalidad. Tenzin sonrió. Es lo mínimo que podía hacer, respondió Akashi. Y después, todos entraron a su tienda antes de que abriera, atiborrándose de dulces poco saludables. Akashi no les cobró, ya que llevaba un tiempo comiendo gratis en casa de Tenzin. Después de que la familia comiera bien, se marcharon, dejando a Korra con él. Ella lo siguió con entusiasmo mientras él se dirigía al trabajo. Mucha gente saludaba a Akashi por el camino, mientras miraban a Korra detrás de él. No la conocían, y algunos decían que podía hablar con cualquier detective si quería que se investigara su caso. Algunos de sus subordinados pensaban que era una mujer pobre relacionada con un homicidio. Cuando Akashi dijo que ella era la Avatar, se quedaron impactados, y la mayoría lo negó, pensando que estaba bromeando. Al final, le dijo que se quedaría a su lado hasta que terminara su jornada. Como era el sargento, lo permitió, y nadie en su departamento se quejó. Y si querían quejarse, que así fuera. Ya no los invitaba a los eventos que se celebraban cada 2 semanas. Con galletas y bebidas gratis. Korra estaba sentada en la oficina de Akashi, mirándolo fijamente, antes de fijar la vista en los papeles en los que él estaba trabajando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. ¿No deberías estar afuera? Oí a la policía correr tras los criminales y abalanzarse sobre ellos. Ese es el trabajo de la unidad en la calle. Yo soy de otra unidad, respondió. Mi trabajo es dirigir unidades, arrestar a los criminales que encuentro con la ayuda de mis detectives. Vaya. Agarró una gran bolsa de papeles. Y tú te encargas de todo eso. ¿Qué puedo decir? No es mucho, pero me da de comer, respondió. Korra lo miró extrañada e inclinó la cabeza. ¿Comes papeles? Para ella, que venía del Polo Sur, la idea de que los documentos sirvieran para ganar comida fue toda una sorpresa. 3 para el Avatar, que había sido cuidado y bien alimentado desde su nacimiento, el concepto de trabajo le parecía extraño. Akashi sonrió. No. Pero los periódicos que recibo me dan de comer. Ah. Ya entiendo. Aquí se maneja dinero en efectivo, ¿verdad? Sonrió, agitando un saco de papel. Pero sigo sin entenderlo. Al hacer mi trabajo, gano dinero, y eso me ayuda a comer. Pero no es mucho hacer todo esto solo para comer, respondió ella. 13 Akashi sintió que las lágrimas casi brotaban de sus ojos. No podía entender a policías como Amane, a quienes parecía molestarles que robara un poco de dinero. Después de todo, no era de los que ganaban mucho dinero. Si no lo hago, no podré comer, respondió. ¿No tienes otras opciones? Robar, convertirse en un delincuente, que es un trabajo en sí mismo. Pero entonces irías a la cárcel, ¿no? Allí te dan de comer gratis. Se encogió de hombros. ¿Ves? Al final no tienes que trabajar. Solo ve a la cárcel. Y tendrás casa y techo. 4. La comida es mala y no hay mucha cantidad, Akashi negó con la cabeza. Además, hay pandillas de didies en la cárcel. 16. ¿Oh, qué es eso? Cambió de tema repentinamente. Akashi suspiró profundamente. Entendía por qué Tenzin la había puesto en sus manos el primer día. No quería ser guía turístico. XXX. Lin Beifong andaba por ahí, lista para un nuevo día de trabajo, y desmantelando algún centro de la tríada. Pero se detuvo cuando oyó hablar a unos policías. ¿Te has enterado hoy? Ha pasado algo interesante.
¿Qué pasó? Ya sabes, la estrella del año. Llevó a una chica al trabajo. Ese tipo tiene novia. Supongo que se cansó de resolver muchos casos y de administrar una cafetería, y se llevó a una chica al trabajo. Esa chica está buenísima. Uno sí, se la está tirando. Supongo que las chicas guapas son su tipo. Lin se detuvo. Con tan pocas palabras, pudo concluir que él había llevado a una chica al trabajo. Y por el contexto, parecía que le atraían las chicas. Y la descripción encajaba con una persona. Lin estiró el brazo, palpándose el bíceps. Además, era una chica muy guapa. Le he dicho que podemos ser amigos con derecho a roce y que no le voy a exigir que se comprometa. Pero que me guíe por ahí, que me pida citas. Pero que traiga a una chica y la traiga a la comisaría. A mi comisaría, como si yo no fuera nadie. ¿No es esa su manera de decir estoy harto de ti, y traigo a otra chica al trabajo como si no fueras nada? Me están tratando como a un tonto y están intentando jugar con mis sentimientos. ¿Y quién demonios es esa tía? Me dan ganas de matarla. Cálmate. Cálmate. Voy a ir a verlos. 21. Las emociones que había sentido antes habían resurgido, las mismas emociones que sintió antes de destruir el templo de la isla del aire. Uno intensificó la mirada, con las venas abultadas en su rostro. 2. Comentario 42. Comentario. Votar capítulo 37 chapter 37 3. Akashi suspiró profundamente mientras se rascaba el pelo. Cuidar de Korra mientras trabajaba había reducido su productividad a la mitad, y rellenar solicitudes, formularios y gestionar peticiones le llevaba el doble de tiempo. Pero, por otro lado, seguía siendo más productivo que 3 detectives trabajando juntos. La tierra seguía temblando de vez en cuando. ¿Quién demonios está doblando el edificio? Ya me está hartando. Akashi apretó la mandíbula. Pero de repente, vio lo más parecido a un monstruo rojo que había visto en mucho tiempo. La puerta de su oficina se abrió de golpe y salió disparada. Para que se entienda mejor, la puerta estaba hecha de metal grueso. Akashi arqueó una ceja con diversión al ver entrar a Lin enfadado. No esperaba que algo así sucediera. Pero fue fácil averiguarlo. Algunas personas del departamento no creían que hubiera traído al avatar consigo y difundieron rumores, que ella había escuchado. ¿Qué le trae por aquí, jefe? Preguntó Akashi con calma. Lin Beifong entró en la oficina y se dirigió directamente hacia él, señalándolo con el dedo. Yo confiaba en ti. ¿Y cómo me lo pagas? Trayendo a una prostituta a mi comisaría. Gritó. Ella no es ninguna puta. Se echó hacia atrás y sonrió con sorna. Apretó los dientes al ver su sonrisa de suficiencia. Al principio, estaba furiosa. Ahora que sonreía, era como si dijera que se largaran. Así que no significo nada para ti. Dijo, agarrándolo por el cuello y acercándolo, lo que hizo que viera cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿No eres una mujer celosa? Creí que habías dicho que solo éramos amigos. Akashi giró la cabeza y reprimió la risa. Para alguien que decía que solo eran amigos con derecho a roce, parecía estar muy celosa. Y en lugar de sentir miedo, se sintió halagado. Aunque debería tener miedo de no molestarla demasiado, todavía tenía enemigos más peligrosos que querían matarlo, escondidos en las sombras, y que podían atacar en cualquier momento. Vaya, qué envidia. De un imbécil como tú. Señaló a Korra y gritó por qué iba a tener envidia de una zorra como ella. Apuesto a que no dura ni 5 minutos. Y tú rompiste la ley al traer a tu novia a la oficina. Disculpe. Yo no soy. Korra levantó la mano. Cállate la puta boca, zorra. Tienes suerte de que hayamos cerrado el departamento de prostitución. Gritó. 8 exacto. Cuando Akashi trabajaba como policía encubierto, se unió a los rituales de las tríadas. Acostarse con prostitutas era uno de ellos. Hay un historial detrás. Su ira parece estar justificada, pensó Akashi. Cállate de una vez. Respondió Korra, furiosa, soy la avatar. No, dijo Lin volviéndose hacia Korra. Solo eres una ladrona de hombres. Korra se volvió hacia Akashi y le preguntó ¿no tiene edad suficiente para ser tu madre? Mamá. Respondió Akashi, divertido, conteniendo la risa. 10 al encontrar a una mujer luchando por él, no sintió la más mínima rabia. Ella es verdaderamente la avatar. Akashi sonrió radiante. Pensé que serías mejor manipulando a la gente. Se inclinó hacia adelante.
¿Crees que nací ayer para que semejante mentira me afecte? Lin. Es lo principal para ti. Ella es realmente. Akashi suspiró profundamente y exhaló un largo suspiro. Ella es realmente, la maldita Avatar. ¿Y por qué está el Avatar contigo? Dijo, golpeando su mano contra el escritorio y haciendo que los papeles volaran por los aires. Akashi apretó la mandíbula, y las venas se le marcaron en la cara. Realmente se había esforzado al máximo para organizar esos papeles, y ahora, estaban volando por todas partes. El escritorio que él había estado limpiando se agrietó con el puño de ella, quedando inservible. No lo sé. Quizás porque necesita aprender a controlar el aire. Y me has avergonzado en mi primer día como profesor. Akashi golpeó la mesa con la mano y respondió con calma. Lo siento, pero Tenzin dijo que lo mejor es que me acompañe, y no pude negarme. Lin giró lentamente la cabeza hacia Korra, quien entonces creó fuego con la mano. Y al instante siguiente, el agua de una botella cercana también flotó. En ese momento, se dio cuenta de algo. ¿Qué? Añadió Akashi, ¿vas a decir que es común tener maestros de 2 elementos y que sigo mintiendo? TSK. Deberías haberlo explicado antes. Así que no estás enfadado porque rompa las reglas. Simplemente tienes celos por un cabrón como yo. Su rostro se puso muy rojo. Probablemente sea una persona que nunca ha admitido haberse equivocado. Es culpa tuya por no explicar mejor las cosas y dejar que los rumores se propagaran en la oficina. Dijo señalándolo con el dedo en el pecho. ¿Así que no niega los cargos? Preguntó. Uf. Gimió, pero su expresión facial se suavizó. Ya sabes, es fácil disculparse por estar equivocado. Akashi se encogió de hombros. No tientes demasiado a la suerte, dijo, mirando a su alrededor. Enviaré a alguien a limpiar tu oficina. Asegúrate de que sea un chico, o te pondrás celosa, dijo Akashi con una amplia sonrisa. Ella jamás admitiría que sentía celos, y él la molestaría con el tema hasta que se volviera aburrido. Lin salió furioso de su oficina y subió a la de ella. Él podía verla sonreír. ¿Qué fue eso? Preguntó Korra a Akashi. Solo una chica celosa que dice que no somos más que amigos, respondió él, omitiendo la parte sobre los beneficios. ¿No es eso una gran contradicción? Las emociones funcionan de forma misteriosa. Akashi se puso de pie y miró el escritorio desordenado. Tienes suerte, Korra. Gracias a la acción del jefe, puedo alegar que no estoy mentalmente capacitado para trabajar. Así que podemos comenzar tu entrenamiento. ¿No estás enfadada? Korra ladeó la cabeza. Esa mujer grita demasiado. No, más bien me siento halagado. Soy un tipo bastante tranquilo, respondió Akashi. En fin, ¿quieres empezar a entrenar o no? 5 Quiero hacerlo, respondió ella, queriendo olvidar lo que acababa de suceder. 1 Bien. Akashi asintió. 15 Comentario 51 Comentario. Votar capítulo 38 Chapter 38 2 ¿Me estás tomando el pelo? Dijo Korra mientras sostenía el papel en sus manos. El problema que tienes con el control del aire es mental, dijo Akashi. En ese momento, ambos se encontraban en lo alto de uno de los edificios más altos de la ciudad. Al igual que Aang, tenía problemas para controlar la tierra, porque su actitud no encajaba con la necesaria para ello, explicó Akashi con naturalidad. En cuanto a los maestros aire, quizás lo sepas o quizás no, pero todos los nómadas del aire eran maestros. ¿Sabes por qué? En cambio, en las demás naciones había una mezcla de maestros y no maestros. ¿Por qué entonces? Preguntó. Porque, cuando piensas en el control de la Tierra, necesitas tener una personalidad directa y no ser insistente. Mucha gente no desarrolla esa cualidad por las circunstancias de la vida. Lo mismo ocurre con los maestros fuego y demás. Zuko fue una de las personas que, al cambiar de personalidad, perdió su habilidad para controlar el fuego. Aunque fue temporal, tuvo que reaprender un estilo completamente nuevo de los dragones. Pero los maestros aire reciben entrenamiento mental cuando empiezan a hablar, moldeando su cerebro para que adopte la actitud correcta. ¿Cómo lo sabes si ellos no lo saben? Preguntó ella. Porque estudié y llegué a una conclusión, respondió Akashi. Es una teoría que merece ser investigada. Korra miró el papel que Akashi le había entregado antes. Soy como el viento. Fluyó con facilidad. Mi mente es clara como el aire. Perdono y dejo ir.
Y todas estas líneas. Se supone que debo leerlas antes de acostarme y al despertar. 2. Akashi se encogió de hombros. Está científicamente comprobado que las afirmaciones ayudan. Algunos se volvieron homosexuales por culpa de ellos. Otros dejaron de serlo. Algunos lograron seguir yendo al gimnasio gracias a esas afirmaciones. 4. Una persona no cambia de la noche a la mañana. No obra milagros ni hace que el universo se mueva para darte lo que quieres. Pero siembra una semilla en la mente. Una persona tiene millones de ideas al día que surgen y desaparecen inconscientemente. Siempre se puede sembrar una idea en la mente, que resurgirá más tarde. Y la afirmación de la identidad, con el tiempo, puede influir en la personalidad de una persona y, por ende, en sus acciones. 5. No es magia. Siembras la semilla en tu mente y crece lentamente, dijo Akashi. Eres el avatar, así que necesitas una actitud acorde con cada tipo de control de elementos. No creo que debas adoptar demasiado la personalidad de un maestro aire, solo lo suficiente para comprender cómo controlar el aire. Lo intentaré, dijo ella, mirándolo con recelo. Y no olvides meditar. 2 veces al día, durante al menos 5 minutos, añadió Akashi. Nunca lo he intentado. ¿Cómo se hace? Solo tienes que cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Puedes contarla, y si no pierdes la cuenta, puedes hacerlo sin contarla, respondió Akashi. Pero por ahora, ¿por qué no practicamos algunas técnicas normales de control del aire? ¿Qué técnicas? Preguntó ella. Akashi agitó las manos, creando vientos. Movimientos básicos para domar el aire. Una vez que domines el control del aire, sabrás qué hacer. Está bien. Y entonces, Akashi se convirtió en un maestro de Taiki. 7. Le mostró a Korra varias técnicas de control del aire. A ella le costó un poco replicarlas, como si estuviera nerviosa. Pero él esperaba que las dominara enseguida. Al menos, antes de que Amon hiciera su jugada. 3. XXX. Eso fue agotador, refunfuñó Korra mientras tomaba un vaso de agua y bebía. Te dije que no te excedieras, respondió Akashi. Ella había estado repitiendo sus combos y en lugar de hacerlo con calma, se mostró algo agresiva y los ejecutó con gran intensidad. Pero él tenía que reconocerlo, tenía una resistencia inmensa. Por cierto, dijo Korra, ¿tienes una radio? ¿Una radio? Repitió él tras ella. Quiero escuchar los partidos de Proventing, respondió ella. Tengo uno en mi cafetería. Pero estos partidos se transmiten por la noche, sobre todo, cuando la gente no está trabajando, dijo Akashi. Así que te interesa el Proventing. Asintió, solía escucharlos cuando estaba en el Polo Sur. Eso es difícil, dijo Akashi. Uno escuchar los partidos y dejar el resto a la imaginación, eso no es deporte que valga la pena escuchar, según él. Sería mejor verlo en directo. O mejor aún, tener un televisor, una cerveza y un sofá cómodo para disfrutar del espectáculo. ¿Uno a qué te refieres con duro? ¿Dije algo que mereciera compasión? Preguntó. ¿Para qué escuchar la radio cuando puedes verlo en persona? Dijo. Pero Tenzin me dijo que no podría asistir y que debía concentrarme en mi entrenamiento. Me dijo que, después de aprender algunas cosas de ti, entrenaría en solitario en el templo, dijo Korra con un tono cada vez más triste. Akashi se rió. Korra lo miró extrañada, otra vez. ¿Qué es tan gracioso esta vez? Akashi le puso la mano en el hombro. 6. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 17. Respondió ella. Espero que mis hijos sean como tú, tímidos y todo eso, respondió Akashi. Ve, diviértete. Lo peor que podría hacer es gritarte y luego aceptar la realidad. Mientras no te escabullas del templo, estarás bien. Bueno, Akashi se rascó el pelo. Y con divertirte no me refiero a quedar embarazada. Así que no dejes que ningún chico te coquetee. Si lo haces, Tenzin te mandará de vuelta al Polo Sur. 6. Las mejillas de Korra se pusieron rojas. Oye. Cambiemos de tema y hablemos de deportes. Está bien. Está bien. Akashi hizo una pausa, al tener de repente una idea genial. Si Korra se uniera al Proventing y las cosas siguieran la línea temporal original, aunque fuera ligeramente, ¿no ganaría muchísimo dinero? En este mundo, las apuestas eran como ya sabes, apostabas por un equipo fuerte y, en el mejor de los casos, ganabas 1,3 veces tu apuesta. Apostabas por el equipo más débil y ganabas mucho más. Hay una cosa que podría hacer.
Sabía que existía un equipo llamado Wolfbets, y que estaban sobornando a los jueces. Sin duda se sentirían amenazados si Korra se convirtiera en una maestra de los elementos profesional. Y si seguía sus indicaciones, podría saber cuándo intervendrían y harían perder a Korra. Además, ella es la avatar. Creo que apostar en su contra da mayores ganancias. Tengo una radio que puedes elegir, dijo Akashi radiante. Si alguna vez quieres ver la arena de Proventing, dile a Tenzin que vendrás a entrenar conmigo. Y te llevaré. Gracias. Ella asintió. Después de eso, Korra recogió la radio de casa de Akashi y descansó un rato. Tenzin regresó y la recogió. Akashi había pensado en visitar la oficina de la jefa y burlarse de ella por su arrebato anterior. Pero él había decidido ir en contra de esa idea. Se estaba haciendo tarde, y era mejor concentrarse en entrenar su capacidad para modular el sonido. XXX. Alrededor de las 0000. Akashi se encontraba en lo alto de un edificio muy elevado, en medio de una obra en construcción. Respiró hondo y luego gritó con fuerza. Un fuerte eco resonó. Por el momento, Akashi, con su manipulación de ondas, solo podía amplificarlas y no cambiar su frecuencia, así que se concentró en eso. 9. Después de aplaudir tanto, se cansó y se le pusieron las manos rojas e hinchadas. Así que había cambiado su estilo de entrenamiento. Ondas curvas más 4 exp. Cortejar 10. Control de ondas más 2 exp. Y esto es ir aún más allá. 16. Desviación de ondas hasta el nivel 2. Una ola muy fuerte brotó de su boca y se extendió por toda la ciudad. Akashi no se detuvo y continuó frotándose, gritando con todas sus fuerzas. 17. Comentario 30. Comentario. Votar capítulo 39 chapter 39. 4. Pasaron algunos días. Akashi seguía haciendo su trabajo como de costumbre, dando clases a Korra de forma informal cuando ella venía con Tenzin, mientras se ocupaba de sus propios asuntos. Él y el jefe nunca habían vuelto a tocar el tema de Korra. Pero de vez en cuando la molestaba diciéndole cosas como no te preocupes. Sé que te pondrás celosa. Deseaba que ella solo le devolviera la mirada con desprecio. La jefa de policía había dejado de gritar, ya que la última vez que le había gritado a Akashi, todo el departamento de policía se había enterado, destrozando la puerta y acusando a Akashi de haber traído a una prostituta. Algunas personas pensaron que ella había malinterpretado. Otras personas pensaron que estaba imitando a Akashi. Adivina qué rumores eran más interesantes de difundir. Mientras Akashi caminaba por la comisaría con una taza de café en la mano, giró la cabeza para escuchar de qué hablaba la gente. No estaban cotilleando sobre él ni sobre el jefe. Pero se trata de otra cosa. Una bestia mítica. Ese maldito gallo. 6. El gallo. 2. Es la bestia mítica que grita todas las noches. Que se joda, es monstruo. Cada noche hace más ruido. Deberíamos darle caza. Mátenlo con fuego, congélenlo y aplástenlo con millones de fragmentos de metal. Akashi, que estaba de pie cerca, apartó la mirada de los demás. Se rascó la barbilla. Ondas curvas. Nivel 3. Sí, con cada nivel que subía, podía amplificar más los gritos. Y en los últimos 3 días, más o menos, había estado entrenando al máximo, gritando con todas sus fuerzas. ¿Qué opina usted, sargento?, preguntó alguien del grupo de policías que estaban cotilleando. Yo. Akashi se giró hacia ellos. Solo estoy tomando café. Me refiero a el gallo. Vamos, chicos, ¿no es demasiado el título, el gallo?, preguntó Akashi. En este mundo, el gallo era simplemente un animal que gritaba al amanecer. Nada más, nada menos. El argot aún no se había usado. Todavía no existía la industria pornográfica, y la mente de la gente aún no estaba sucia. Sí. Apuesto a que tú tampoco puedes dormir, dijo una mujer. Ese pene no es un pene normal. Es un pene monstruoso. 26. El rostro de Akashi se puso rígido. No. Akashi no duerme nada. Apenas 5 horas. Seguro que lo ha oído, añadió un hombre. Akashi se encogió de hombros. No sé, chicos. Suena como un pobre hombre gritando. Además, la mayoría de los animales tienen 2 nombres. Solo decir pene no basta. Ningún hombre puede gritar tan fuerte, dijeron algunos. E incluso si pudiera, ya no sería un hombre, sino que debería llamarse monstruo pene.
3 de repente, los títulos monje detective y monje loco parecían títulos muy buenos. Uno tal vez tenga un altavoz. No es para tanto. Akashi respondió de todas formas, nadie murió, así que creo que no estoy involucrado en esto. Si crees que Akashi iba a dejar de gritar y de entrenar, te equivocas. Lo siento mucho. Intentaré alejarme más, pensó. 2 Después de todo, si no grita, puede que nunca gane los desafíos que él mismo se ha impuesto. 2 Se había ganado la enemistad de todo un reino, y también la del maestro de la sangre más poderoso que existía. Y si crees que Akashi era el tipo de persona que desperdiciaría un punto de habilidad ganado con esfuerzo para ser un vecino amigable, entonces deberías reconsiderarlo. Pero no era un monstruo. Y a partir de ahora sería más considerado en su entrenamiento. XXX. Akashi estaba en la cafetería, con una montaña de comida delante. Como alguien que entrena 2 veces al día y trata de desarrollar músculo, es decir, aumentar su fuerza, últimamente había estado comiendo mucho. Pero no demasiada comida. Solo lo suficiente para cubrir sus necesidades energéticas y desarrollar músculo. Y la única diferencia entre ganar masa muscular magra y comer más es la cantidad de grasa que se puede acumular. Solo 1000 calorías, joder, esto es más difícil que hacer ejercicio. Se quedó mirando el plato. Doble ración de carne, doble ración de arroz y doble ración de verduras. No me extraña que tengamos un presupuesto ajustado, comentó una voz familiar. Jefe, respondió Akashi mientras levantaba la cabeza y la veía mirándolo. En los últimos días, las cosas habían vuelto a la normalidad, y el jefe no había vuelto a traer a Korra desde entonces. ¿Y qué tal está tu alumna?, preguntó mientras tomaba asiento frente a él. Akashi ladeó la cabeza. ¿Te refieres a Korra? Akashi no pasó por alto que el párpado de Lin se estremeció cuando mencionó a Korra. Sí, dijo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se está entrenando la avatar contigo. Espero que no sea un fracaso. Akashi sonrió. Bueno, es una chica agradable, de espíritu libre e inocente. Mejor que no haga nada, o si no, la meteré en la cárcel, respondió ella. Akashi cerró los ojos y se rió. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó ella. ¿Te das cuenta de que si ella entra en el estado avatar, nada en este mundo podrá detenerla? Y aún así, ¿quieres meterla en la cárcel? Akashi suspiró. Ella no está por encima de la ley. Lin roncaba. Parecía comprender la lógica de su razonamiento, pero no era capaz de admitirlo. 3 Tú eres. El alcalde es. El consejo es. Akashi agitó la mano. La ley está por encima de todo cuando todos tienen el mismo poder. ¿Acaso me estás diciendo que no hay gente fuera de la cárcel porque tiene contactos? Simplemente come. No hay necesidad de entrar en temas profundos. Lin se burló. Todo es culpa de los burócratas. Akashi se encogió de hombros y siguió comiendo. Entonces Akashi dejó de comer, dándose cuenta de una cosa. Miró a Lin. Ella nunca había comido en la cafetería, y mucho menos se había sentado con él en público. Las miradas se posaban en ellos desde todas partes. Jefe, ¿le parece bien sentarse conmigo aquí?, preguntó. Ella suspiró. Los rumores sobre nosotros ya se han difundido, gracias a ti. ¿Uno gracias a mí? Akashi arqueó una ceja. De acuerdo. No fue culpa tuya ni mía. La culpa es de quien difundió los rumores y provocó el malentendido, lo que me llevó a gritarte por infringir la ley. Y se han difundido los peores rumores. Uno de ellos es cierto. Estás demasiado tranquilo. ¿No era eso lo que temías? Bueno, por ahora, tenemos a ese monstruo que nos cubre las espaldas, suspiró, y con calma tomó su comida y empezó a comer. Pero todos somos policías, y la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Los párpados de Akashi temblaron. Me he esforzado mucho en calcular las calorías. Y ella lo ha echado todo a perder. Nadie podía entender su frustración, excepto un aficionado al gimnasio a dieta. 3 La miró con los ojos muy abiertos, con una profunda tristeza reflejada en ellos. Ella le dio una palmadita en el hombro y sonrió. Pensó que él sentía dolor por lo sucedido. Era una rara muestra de emociones por parte de Akashi. Ella le aseguró: no te preocupes. No te pasará nada. En el peor de los casos, yo asumiré toda la responsabilidad. Eso no es lo que... Akashi la miró, arruinando su conteo de calorías. Arrebatándole la comida, otra vez. 3. Es la consecuencia de mis actos.
Asumo toda la responsabilidad, dijo con una leve sonrisa. Y quién sabe, quizás también esté por encima de la ley. Akashi decidió no molestarse más y simplemente asintió. Añadió: prepárense para una audiencia próximamente. Comentario 38. Comentario. Votar capítulo 40 chapter 43. Akashi estaba entrenando en ese momento. No precisamente. Se encontraba en un distrito aislado que debería estar habitado la semana siguiente. Estaba sufriendo una crisis nerviosa. La gente había empezado a llamarlo monstruo gallo. 5. Esto le hizo darle demasiadas vueltas a las cosas, obligándolo a realizar 2 entrenamientos en uno y a aplaudir para generar sonido. Al mismo tiempo, estaba bebiendo. Resistencia al veneno hasta el nivel 4. Si canto, no pensarán que soy un monstruo. Y me duelen tanto las manos de tanto aplaudir que estoy perdiendo puntos de vida. Eso es todo. Puedo hacer beatbox para imitar el sonido de los aplausos. 3. Akashi se encontraba en lo alto del edificio más alto de este distrito. Lo que él no sabía era que sus gritos no solo molestaban a la gente que dormía, sino que también habían eclipsado los aplausos, que para la gente sonaban como bombas. Boom. Bang. Blim blao. 2. Mientras Akashi seguía moliendo, se detuvo en medio de la canción. Se veían luces brillantes a lo lejos. Los maestros fuego sostenían llamas sobre sus manos. Los que no controlaban los elementos sostenían antorchas. Este es el trabajador de la central eléctrica. Vamos a dar caza al monstruo. 2. Atrápenlo. Él está ahí. Gracias a que su control del aire era de un nivel superior, Akashi era más sensible al aire y a las ondas que transportaba, y podía oír a esas personas desde la distancia. Al observarlos más de cerca, se pudo ver que portaban armas en sus manos. Varios de ellos adoptaron sus posturas, cargando relámpagos, aparentemente tras haber localizado su paradero. Ante semejante título vergonzoso, Akashi decidió responder. Gritó, con un movimiento ondulante: que te jodan. Y con eso, resonó un sonido mucho más fuerte de lo que cualquier altavoz podía contener. Al segundo siguiente, Akashi dio un pequeño salto, creando una esfera de aire bajo sus pies. Recogió sus bebidas. Eliminó la resistencia del aire a su alrededor, giró y se convirtió en una mancha borrosa que se teletransportó. En el lugar donde se encontraba originalmente, cayeron rayos, pero ya no había nadie a quien alcanzar. Logró escapar. Incluso desde ahí se me podía oír. Joder. Debería tomarme unos días libres e irme a las montañas, pensó Akashi mientras viajaba por el aire. 1xx. Tenzin estaba de pie frente al patio de entrenamiento, mirando a sus hijos y al avatar. Ha pasado una semana desde que Korra llegó. Y hoy, ella estaba realizando su entrenamiento en el templo. Korra se escondía dentro de un artefacto que estaba hecho de muchas puertas giratorias. El objetivo de este entrenamiento era enseñarle a dejarse llevar por la corriente, a fluir con el viento y a entrenar su mente. El primer día, parecía tan frustrada que casi lo rompió después de fallar un par de veces. Él notó eso en otras formas de entrenamiento. Korra era bastante terca y tenía poca paciencia en comparación con Akashi, quien parecía no tomarse casi nada en serio y era muy relajado con los niños. Si los niños hubieran provocado a Korra de la misma manera que a Akashi, probablemente habría perdido la cabeza. Por suerte, los niños la conocían desde hacía tiempo y no se pasaron de la raya. Es más, ni siquiera podía hacer que el aire se moviera. Al principio, parecía que tardaría una eternidad en generar siquiera una pequeña brisa. Pero, a pesar de todo, está mejorando. A lo largo de la semana, con cada visita a Akashi, parecía mejorar. Incluso meditaba en su tiempo libre. Tenzin le preguntó qué estaba haciendo, y ella respondió algo sobre entrenamiento mental. Tenzin había oído hablar del entrenamiento mental, pero era demasiado joven para siquiera practicarlo, y necesitaría mucho tiempo para dominar la meditación. Incluso él, el hijo de Aang, aún no la había dominado. 6. Korra salió del artefacto, cerró los ojos y dio una vuelta. El viento soplaba, haciendo girar la puerta. Korra abrió los ojos, como si se diera cuenta de lo que había sucedido. Por fin lo logré, exclamó saltando de alegría, con el rostro lleno de emoción. Contrariamente a las suposiciones iniciales de Tenzin, ella había logrado manipular el aire mucho más rápido de lo que él había previsto. Mientras ella saltaba alegremente, Tenzin se acercó.
Al saltar, un papel se le cayó de los pantalones. Intrigado, Tenzin manipuló el aire para hacer volar el papel hacia él. Detener. Korra se sonrojó de repente y señaló a Tenzin con la mano, intentando recuperar el papel. Tenzin lo desplegó rápidamente. Uno, soy la hoja. Soy tranquila. Fluyó como el aire. Dos, Tenzin apartó la mirada del papel y miró a Korra. ¿Qué es esto?, preguntó. Esto, sin duda, era literatura peor que lo que hacen sus hijos, y estaba pensando en Meilo, de 3 años. Es solo parte de mi entrenamiento, dijo, arrebatándole el papel. Akashi dijo que esta es la forma más rápida de entrenar mi mente, algo sobre lo que hacían los antiguos ancestros para convertirse en maestros de los elementos. Tenzin se quedó perplejo. Como fanático acérrimo de la cultura del control del aire, jamás había oído hablar de algo así. ¿Y qué haces con ese papel durante tu entrenamiento mental?, preguntó. Yo lo leí. No te oigo. Lo leo en cada oportunidad que tengo, gritó, llena de vergüenza. ¿Sabes, Korra? Mediante entrenamiento mental, los antiguos maestros aire solían ir a una cueva, ponerse frente a una pared y meditar durante todo un día. Algunos lo hacían durante semanas para alcanzar la iluminación, explicó Tenzin. ¿No es demasiado?, respondió Korra. Akashi dijo que hacerlo durante 5 minutos, 2 veces al día, es suficiente. Tenzin se quedó perplejo. Lo que Korra describió iba en contra de todo lo que decía el libro. Eso es. Korra se encogió de hombros. Si funciona, funciona. Tenzin la miró. Parece que estás mejorando. A Tenzin le costaba admitirlo. Pero no podía ser terco. Como maestro aire, tenía que aceptar la corriente. 4 suspiró. En los miles de años de dominio del aire, nadie jamás pensó en lo que Akashi había pensado. Repetir palabras que se alinean con la identidad de los maestros aire parecía demostrar su valía como entrenamiento mental. Bueno, no era la primera vez que Akashi hacía algo familiar. Por una vez, se paró sobre la esfera giratoria. Por un instante, gracias a que era consciente de la resistencia del aire que ofrecían los cuerpos, logró perfeccionar la técnica que aumenta la velocidad de los maestros aire, permitiéndole viajar tan rápido. Hasta ahora, Tenzin había estado intentando desarrollar esta técnica y utilizar la ciencia moderna. En lugar de mover el aire a su alrededor para impulsarse, había estado intentando alejar el aire de él mientras se impulsaba a sí mismo al mismo tiempo. Los resultados fueron bastante sorprendentes. Sí. Pero eso es principalmente porque soy el avatar, dijo, golpeándose el pecho con orgullo. Parece que se le olvidó añadir soy humilde, comentó Tenzin. Korra frunció el ceño. En cualquier caso, parece que sabe lo que hace, añadió Tenzin. Puedes continuar con ese entrenamiento. Solo asegúrate de no abusar de él para que no tenga un efecto contraproducente. ¿Estás bromeando? No pienso dedicarme a esto toda la vida. Ya he tenido una idea de cómo controlar el aire. Solo unos días más y estaré bien. Korra asintió. Sí, eso mismo iba a decir. Domina el control del aire. Y luego, empezaremos a enseñarte las técnicas de control del aire, respondió Tenzin. Por cierto, tenía pensado preguntarte algo. Korra miró a Tenzin con los ojos brillantes. Sí. ¿Puedo ir al estadio de Proventin con Akashi esta noche? Disculpe. Tenzin parpadeó 2 veces. Quiero verlos. De ninguna manera, Korra. Ese lugar trivializa las verdaderas formas de controlar los elementos. Un antro para jugadores y pecadores. Y no te permitiré que veas esa tontería. Fue idea de Akashi. Dijo que me vendría bien observar cómo les va a los demás maestros de los elementos. Es bueno adaptarse, dijo Korra, mintiendo a medias. Al fin y al cabo, fue idea de Akashi. Fue él quien dijo que ella era una adolescente y que debía rebelarse, y que ver deportes era mejor que escucharlos. Además, ya había oído a Tenzin quejarse de la arena, y ya había inventado excusas para dejarla ir. ¿En serio? Tenzin la miró con recelo. Dijo que era una muy buena idea, asintió Korra.